Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo. Y estamos de fiesta porque no solamente que estamos en el mes de septiembre, sino que estamos a la vuelta de la esquina de cumplir los 204 años de independencia, y justamente así lleva el nombre del programa. Seguimos siendo independientes después de 204 años. Bueno, ese es el programa y el análisis que tenemos en el día de hoy. Este primer nudo que los saluda Daniel Suchar y mi compañero. Segundo nudo, Otto Guevara, un placer estar con ustedes una vez más, una semana más. Recordándoles que este programa se transmite por Canal OPA, Canal 38. Es un programa que ustedes lo pueden encontrar los fines de semana también, viernes, sábado, domingo y hasta los lunes en Telered. Bueno, y también estamos en Spotify, Apple Music. Lo pueden también buscar en todas las plataformas, en las redes sociales de Daniel Suchar Sommer, Otto Guevara Good y por supuesto las de A Doble Nudo. Y en esta parte, que es la parte comercial, invitarles una vez más a suscribirse al boletín electrónico, el newsletter de A Doble Nudo, para que le llegue lunes, miércoles y viernes las noticias en la mañana, noticias más relevantes a nivel nacional e internacional, y además los jueves un resumen de la conferencia de prensa del presidente de la República. Así que todo esto lo pueden lograr ustedes en forma muy sencilla. Meten sus datos personales, nada más es el nombre con su dirección electrónica. Y eso es todo, no tienen que pagar nada. Y that's it. Y ahí les llega el boletín. Pero bueno, seguimos siendo independientes. Mira, esa es la gran una pregunta sugestiva. Mira, Otto, antes de llegar a la independencia, por supuesto 15 de septiembre, primero desearles a todos que hayan tenido un excelente Día del Niño, porque en Costa Rica tiene también la particularidad que tiene un día específico en el año, que es el 9 de septiembre, que se celebra el Día del Niño, y bueno, y todo el mundo tiene un niño por dentro, así que la verdad, felicidades para todos. Y vos sabes que te quiero compartir una situación anécdota. Sí, anecdotaria y también familiar. Vos sabes que mi madre, que Dios goce, ella falleció en enero del 2014. Era yo diputado. Pero mi madre, yo tenía en ese momento 50 y algo. Sí, 54 años. 53 años, iba para 54 años. Cuando ella fallece, y todos los años, el 9 de septiembre, ella a sus 4 hijos nos regalaba alguito, era alguna cosita, pero para ella siempre fuimos sus pollitos, sus hijitos. Entonces no solo lleva uno un niño por dentro, sino que además uno es el pollito de su madre y de su padre. Así es. Dios la tenga en la gloria, por supuesto, para ti, bueno, y obviamente para todos los que nos están escuchando. La anécdota es que en Venezuela, por ejemplo, es el tercer domingo de julio. Entonces, en mayo es Día de las Madres. Ajá. En junio, Día del Padre, que coincide con el Día del Padre en Costa Rica. El tercer domingo de junio. Y el julio es el Día del Niño en Venezuela. Entonces, pero al final tiene una connotación de pasarla bonito. Obviamente hay como una especie de una Navidad adelantada a los niños. No, porque hay una parte también comercial alrededor del tema. Claro. Entonces, en diferentes lugares hay unas ferias con juguetes y cositas para niños. Y niños son bebés y niños preadolescentes. Bueno, básicamente, mucha actividad comercial alrededor para de este fin de semana, y valga la cuña, para muchos centros comerciales se han anunciado justamente actividades para este domingo, sí, que se viene justamente para el tema del Día del Niño también, igual, es un atractivo comercial, así que... Y además tenemos un fin de semana largo a propósito del tema de fondo. Del fondo, bueno, lunes 15 de septiembre, feriado. Bueno, señoras y señores, ahora sí, vamos al tema de hoy. 204 años de independencia, por supuesto, es lo que cumple Costa Rica, que lo cumple también Centroamérica, ¿no? Entonces vamos a hacer también un barrido de lo que ha sucedido también en este virreinato de Guatemala, se llamaba, ¿no? Ven pensando por ahí, vayan ahí armando, porque la pregunta acá, Otto, es así. Si nosotros vemos la independencia de Latinoamérica, primero, casi que en común denominador todos ven hacia España, ¿no? Porque España es el protagonista principal, antagonista principal, diríamos, no.
no la España de ahora, estamos hablando la de hace 200 años. Más de 200 años, okay. Y si nos damos cuenta también, la mayoría de los países justamente fue en esa década de los 1810, 1820, cuando se dan las independencias, ¿no? O sea, independencias unas más adelantadas que otras. En Sudamérica fueron primero que las de Centroamérica, pero sigue siendo igual, ¿no? Cortar un lazo, cortar un cordón umbilical. Y la razón del programa es, ¿y eso de verdad ya está cortado? O sea, o seguimos teniendo algún tipo de atadura, Soto, seguimos todavía viendo a alguien para pedir permiso para obrar. Ese es el programa de hoy, ese es el análisis de hoy. Pero bueno, ¿de quién nos independizamos? Sí, nos independizamos de España, ¿no? Porque España por muchísimos años había hecho esa llegada, y la primera por supuesto tiene que ver con Cristóbal Colón, 1492, y a lo largo de esos 300 años, casi 400, llegaron aquí, se establecieron. De hecho, por algo todos hablamos el idioma castellano. ¿Sabías, Soto, que la mayoría de las ciudades en Latinoamérica son nombres de santos? O sea, la mayoría es un San José, un Santa Marta, Santa María, ¿no? Tienes Santiago, y ahí tú vas dando vueltas por todo el continente americano, e incluso se repiten las ciudades. Pero sí, no solamente en Costa Rica. Recordemos que la influencia española llega hasta una buena parte de lo que es Estados Unidos en la costa oeste. Todo lo que es California, toda esa parte era parte de Baja California. Baja California. Bueno, toda esa parte, Texas, toda esa era parte de lo que España tuvo en su momento, en aquella época del Imperio Español, alargando sus brazos por todo lado. Luego se hizo insostenible. Los colonos en aquel momento ya establecidos y mezclados con locales llegan y dicen, bueno, ya es momento de cortar ese lazo con España. Ya anteriormente los británicos y europeos que se habían ido a Estados Unidos habían hecho lo propio con Inglaterra y habían dicho, miren, no, aquí la verdad es que vamos a declarar independientes de ustedes. O sea, nosotros, y portugueses hacia Brasil también. Y los portugueses que fueron a Brasil, la misma historia. Entonces se da esa liberación de los países que fueron colonizados por personas que venían de esos países de la madre patria, en este caso volviendo a España. Pero bueno, esos españoles ya radicados acá dicen, no queremos seguir siendo colonia de España, mandando riqueza nuestra de la zona a España, sino que vamos a utilizar esa riqueza para mejorar las condiciones de vida de los habitantes en esta parte del planeta, en América. Ahora me estoy acordando, no se llamaba Virreinato, la Capitanía General de Guatemala se llamaba. ¿Así se llamaba? Sí, sí. Ahora vamos a preguntarle aquí a Víctor y a toda nuestra gente ahí atrás, a Kevin, Esteban, ¿cómo se llama? Capitanía General de Guatemala, ¿no? Sí, de hecho, inclusive, si vas a Guatemala ves aquellas construcciones y avenidas mucho más grandes e imponentes que lo que era Costa Rica en aquella época. Es que si nos ubicamos en 1821, vas a encontrar que Costa Rica era una aldea, con muy poquita gente, muy poquita riqueza, y en ese entorno nos llega la independencia por gestiones que se hicieron desde Guatemala, y nos llegó la información de que éramos independientes, nos llegó como un mes después. El 30 de octubre. Nos llegó como un mes después, en octubre, nos llegó la notificación de que ya éramos independientes, ¿ves? Pero entonces, ahí el gran mérito de los primeros habitantes de Costa Rica, aquella época fue a la pucha, ahora somos independientes, ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que darnos una constitución, y ahí entonces vienen las primeros leyes fundamentales, que sobre las cuales luego se construye el aparato jurídico costarricense. Hubo personas, obviamente estudiaban en España, muy bien formados, que empezaron a formar las bases de lo que es la Costa Rica de hoy. ¿Sabes que a mí me llama mucho la atención? Porque hay una diferencia geográfica muy marcada en ese momento, porque Panamá no existía. O sea, Panamá era parte de Colombia, de la gran Colombia. Entonces, y de hecho, Panamá, la independencia de Panamá es después todavía. Principios del siglo pasado. Del siglo pasado. 1904, creo. Sí, entonces es interesante porque llega prácticamente hasta un punto donde uno diría, ¿y por qué no siguieron? O sea, ¿por qué Costa Rica no era hasta el Darién? ¿No? Sí, o sea, porque el Darién sigue siendo esa frontera natural, ese tapón. Ajá. Y yo siempre me he preguntado eso, ¿cómo Costa Rica no llegaba hasta ahí?
Pero como inclusive Centroamérica, olvídate de Costa Rica, No, es que Centroamérica. De hecho, inclusive cuando uno se mete en las clases, en estudios sociales, en la escuela, en colegio, Centroamérica es de Costa Rica para arriba. Sí, y América Central es que tiene a Panamá. Y entonces, y a Panamá está ahí como, vemos inclusive el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos. ¿No incluye Panamá? Desde Panamá y República Dominicana, pues. ¿Ah? Sí, por eso. No incluye a Panamá No. dentro de Centroamérica. Es que Panamá está en América Central. Sí. Que es América Central es una definición geográfica y Centroamérica es una definición geopolítica. Y eso es lo que está sucediendo. Y entonces la independencia geopolítica de estos 204 años es justamente de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, o sea, todos aquí reunidos, todos juntos, ¿no? Y en las clases de estudios sociales de historia y geografía también se pasan por alto muchas veces que Belice es parte de Centroamérica, así como para los venezolanos, si vos les preguntas a la mayoría de los venezolanos con quienes colindan ustedes, sí, con la Mar Caribe, por otro lado Colombia y por otro lado Brasil, y se olvidan de que por ahí hay 3 países que son grandísimos comparados con Costa Rica, que está Guyana, está la Guyana Esequiba, está Surinam y está la Guyana Francesa. Pero te voy a contar una cosa, Otto, ya que tocamos el tema de Venezuela, un momentito, ya nos vamos a volver a Costa Rica. Te voy a contar que Guyana, que es esa zona en reclamación que tiene una parte que está en el Esequibo, que es una parte que está en reclamación. Es que no todo el país. Pero la cosa es que ese Guyana es 3 veces el tamaño de Costa Rica. Sí. Uno diría, Guyana, y claro, como Guyana, Surinam y la Guyana Francesa participan en CONCACAF, ¿no? en esta eliminatoria futbolística que nos atañe a nosotros en Costa Rica, la gente todavía pero piensa de que Guyana debe ser una islita, una isla chiquitilla en el Caribe. No, es que aquí te estoy hablando que Guyana es 3 veces el tamaño de Costa Rica. Y es parte de América del Sur. Y es interesante porque esas 3, yo le digo las 3 Guyanas, pero la Guyana, esta Guyana que estamos hablando es inglesa, o sea, de habla anglosajona. La que está en el medio es holandesa o neerlandesa. Y la que está más acá es la francesa. Y es interesante porque cada una de ellas en las selecciones de fútbol, en la historia contemporánea, justamente el balompié, han proporcionado jugadores de la selección. Para que sean un detalle al margen, vámonos a devolvernos otra vez a Costa Rica y a todo esto, 204 años de independencia. Te voy a contar algo muy bonito, Otto, que me parece que es una cultura que no se debe perder, una costumbre, perdón, y es que el 14 de septiembre, vamos a decir el día antes, ahorita porque cae domingo, pero el 14 de septiembre a las 6 de la tarde se entona el himno nacional. Eso es muy bonito, eso me parece una cultura y una costumbre cívica muy bonita acá en Costa Rica, vieras. Sí, que me parece muy bonito. Porque lo que hace es reforzar ese nacionalismo, el sentimiento de todos unidos alrededor de una patria, el amor por el país, y por eso entonces el tema de las banderas, o sea, aquí vemos en el programa, o sea, la identificación de todo el mes de septiembre con los colores patrios, y entonces el llevar con orgullo símbolos que de alguna forma nos unen a todos, independientemente del color de la piel, la preferencia sexual, la condición socioeconómica, la edad, etcétera. Todos estamos unidos por esa bandera tricolor y por los símbolos que de alguna manera representan. Aquí tenemos, por ejemplo, este adorno que es el frijol, el grano de frijol, que es el primer producto de exportación de Costa Rica a mediados del siglo antepasado, el primer producto de exportación de Costa Rica. Entonces, y en aquella época era como desde este paísito, las personas que estuvieron al frente del país fueron tan visionarios de decir, no, este producto vamos a colocarlo en Europa. Es que ubiquémonos en esa época en el tiempo y cómo lo vamos a llevar a los barcos. En aquel momento no había camino hacia el Caribe, era hacia el Pacífico, y entonces bueno, de ahí hay que hacer un camino, hay que seguir el camino mediante unas carretas, y entonces ahí está el tema del boyero y la carreta. En carretas se llevaba el café a Punta Arenas y desde ahí se embarcaba para darle luego toda la vuelta allá por la zona de la pata, allá abajo en el sur,
dar la vuelta para ir luego a llevar el café a Europa. La cosa que están sucediendo. Señoras y señores, estamos llegando aquí a la primera pausa del programa. Y otro dice, es que nosotros estamos hoy vestidos vamos a decir, de símbolos patrios. ¿Usted no se ha dado cuenta que en los 3 años y medio que llevamos de A Doble Nudo, el programa lleva esos 3 colores? Por esa justa razón. Señoras y señores, vamos a la primera pausa. Ya volvemos aquí en A Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer. A Doble Nudo. Arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro. Francisco de Quevedo. Señoras y señores, nuevamente acá en el programa A Doble Nudo, 204 años de independencia que estamos celebrando este 15 de septiembre 2025. Por supuesto, si usted le quita los 204 años, ya sabe cuándo le da, cuánto le da y cuál es la fecha de independencia. Es que uno dice eso porque a veces uno le pregunta a la gente y se le olvida, ¿verdad? A veces uno no lo tiene tan a la mano, pero bueno, es 1821 para que todo el mundo ahí lo tome en consideración. Pero vamos a hacer un poquito de fast forward. Agarramos un poquito esta película que acabamos de mencionar. San José de Costa Rica es la tercera ciudad en tener electricidad en el mundo. La primera en Latinoamérica, ¿no? También es una gesta, bueno, no sé una gesta, pero sí es una efeméride, podríamos decir, un milestone, claro. No sé cómo se dice eso. Un hito, mira, es algo bien interesante que ha existido. Me parece a mí que también Costa Rica, al abolir el ejército en 1948, ¿es? 49, sí. También es otro hito y mito importante. Antes de eso, porque en ese fast forward que hiciste, llegaste ya al 49, pero en esa época, estamos hablando de cuando Costa Rica es la primera ciudad en América Latina en ser electrificada. También es que tenemos que ubicarnos en el tiempo y con la tecnología que existía, los recursos que existían. Estos carajos decidieron en aquella época, los bisabuelos, llevar un tren hacia el Pacífico. Mencionábamos el camino de las carretas para las exportaciones y todo. No, vamos a hacer un tren, haciendo los puentes en todo este montón de ríos que hay que atravesar. Y además, no solo eso, lo vamos a electrificar. Hicieron hasta un túnel allá por la zona entre Orotina y la zona de Caldera. Por ahí hay un túnel que hicieron en aquella época para pasar el ferrocarril. Y dice uno, con las máquinas y la tecnología que había en aquella época, muy visionarios. También a finales del siglo, el siglo antepasado, más o menos en la última parte del siglo antepasado, viene un tipo y le dice al gobierno de Costa Rica, mire, concesionenme un poco eso, autorícenme a hacer un tren hasta el Caribe, eso sí, me permiten utilizar y explotar allá. Y es así como se empiezan a dar las plantaciones bananeras en el Caribe nuestro y se empieza a acercar el Caribe con el área metropolitana, que era donde estaban los primeros moradores, para acceder al puerto de Limón y por tren también. Entonces dice uno, ¡juepucha! Los poquitos que habitaban en Costa Rica en aquella época, en las condiciones en que se vivía, se lograron hacer esas cosas. El Teatro Nacional, construido aquí entre cafetales, en una Costa Rica donde la mayoría de la gente andaba descalza, y se construye un Teatro Nacional como el que tenemos hoy acá. No, es que me acabas de acordar, claro, obviamente hice fast forward más rápido todavía con lo de la abolición de la
del ejército. Pero es que uno se pone a pensar, ¿cómo es posible hoy, en pleno 2025, que hagan falta cosas así, ¿no? O sea, sí, que con toda la tecnología, con toda la educación que se tiene, hoy en 2025 no lo tengamos, ¿no? Y que en aquel momento ese tipo de edificaciones, ese tipo de electrificaciones, ese tipo de transportes, sí tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Increíble. Increíble. O sea, yo de verdad quedo impresionado de esos costarricenses. Y aquí es algo interesante donde hago una crítica a lo que hoy somos, que es esas cadenas todavía que tenemos que romper o esa independencia que tenemos que adquirir. Estas personas no se pusieron límites en cuanto a el tamaño de los proyectos. O sea, llevar tren al Caribe o llevar tren hacia el Pacífico y electrificarlo. Eran soñadores, eran personas que pensaban en grande, no en chiquitico. El tico, vos sabes que el tico y esa forma en que nos conoce a nosotros, esa palabra que nos identifica a nosotros, tiene que ver con todo, no solo con el vocabulario nuestro y utilizar mucho el diminutivo, pero muchas veces también se nos ha quedado, nos ha afectado el pensamiento y nos ha hecho pensar en chiquitico. Hemos dejado de soñar en proyectos grandes. Yo creo, Otto, y acá lo pongo va para que usted lo reflexione. Antes la gente, y estoy hablando no solo en Costa Rica, en muchos lados del mundo, antes la gente pensaba más en lo social, o sea, era en el beneficio colectivo. Antes la gente pensaba en eso. Antes la gente sí lo veía como una ayuda, o sea, en la unión estaba la fuerza, ¿me explico? Entonces, si hacíamos un tren, todos íbamos a ganar, o sea, ¿me entiendes? Si hacíamos la electricidad, todos íbamos a ganar. No era un tema de ver a quién le gano. Era un poco también los pensamientos de esa época. O sea, ojo, no quiero decir que no hayan egoístas, no quiero decir que no haya, que obviamente siempre han habido personas con más dinero, otros que menos. O sea, nadie lo está diciendo que no, pero había como una especie de más, y coincido contigo con el tema del soñador. Por eso que, a ver, uno va a Europa o uno de repente va a lugares donde ve catedrales que tú dices, mira, la tipa tiene 500 años y ahora construyen una y se cae a los 6 meses. Y tú dices, ¿cómo hicieron esto de hace 500 años? Que no sabían ni ingeniería, ni sabían de bloques, ni sabían nada y levantaron toda esa estructura. El Gimnasio Nacional, ¿hace cuánto se hizo? ¿Por qué no hay otro? Porque no hay otro con esa envergadura, otro. Bueno, porque creo yo, igual, puedes decirme si estás de acuerdo o no, pero creo que la gente antes pensaba más en el colectivo que en lo individual. Y creo que ha sido más... Ahora me quedé pensando ahora que decías que no habían ingenieros, o no habían arquitectos, o no habían... y la verdad es que sí habían. Tal vez lo que no habían era lo que hoy tenemos, de que tenés que someterte a un plan de estudios y tener que tener una acreditación X para eventualmente ejercer algo. Hay personas con unos conocimientos extraordinarios que fueron los que diseñaron y construyeron con un conocimiento de la física y un conocimiento extraordinario, que ojalá ese tipo de conocimiento, y estoy segurísimo que no se adquiría así tan fácilmente en las universidades ni nada de eso, de gente con unas habilidades especiales. Pero veo, durante los años 1920, 1950, vamos a decirlo así, Latinoamérica se abrió a la migración europea. Costa Rica no fue la excepción. Tú tienes descendientes europeos, yo tengo descendientes europeos. Muchos de los que vivimos en Latinoamérica tenemos descendientes europeos, de alguna u otra forma. Así es. ¿Cuál quieres? Alemán, español, portugués, ahí los tienes, ¿no? Italiano, bueno, en fin. Cuando mi abuelo vino para Costa Rica, ¿no? Que no hablaba ni una palabra de español y que no había Duolingo, ni había closed caption, ni había nada de eso. Hoy en día, la casa que él construyó ahí en Barrio México, la tipa está parada perfecta. Y la construyó en 1930. No sabía nada, simplemente fue, pegó, hizo, y obviamente lo hicieron. Hoy, con tantos planes regulatorios, con tantos antisísmicos, con tantos no sé qué, ahí tú vas viendo todo. Y te digo, la casa que Dios quiera, toco madera, ahí está la casa. Ahí está la casa porque justamente todavía está dentro de la familia, entonces todavía tenemos acceso a la casa y ahí está. Nadie está diciendo que la casa está intacta porque obviamente con los temblores se mueve y se rae, pero no es esa casa que tú dices, hey, seguramente se cae con el primer movimiento y no.
Y estoy seguro que todas esas de Barrio México y todas esas que están en San José Centro, que son, digamos, el corazón con la que se creó la ciudad de San José primero, están construidas ¿cómo? Están construidas con... Es más, el ingeniero que se graduaba no es el ingeniero que tiene hoy ya ChatGPT, tiene 150 calculadoras científicas e inteligencia artificial y ya sabe cómo son las cosas. A eso me refiero yo que también. Y además, ahora que estabas haciendo ese repaso, uno no deja de pensar en que estas personas que hicieron ese tipo, que lideraron la construcción de ese tipo de obras, nunca se encontraron con grupos ambientalistas socavando o boicoteando la posibilidad de construir esas obras de infraestructura. No habían estudios de impacto ambiental, no habían el montón de permisos y regulaciones que había que cumplir. Ahora que pienso en la casa de tu abuelo, fue de tu Barrio abuelo, México, de tu abuelo en Barrio México, y un reclamo, una persona un buen amigo me pasa un audio un día de estos y me dice, pero estaba, como decimos acá, puteadísimo. Pero estaba que se lo llevaba el diablo, que lleva un año tratando de cumplir con un montón de regulaciones para un hotel que compró en la zona de Guanacaste, ahí en la zona de Papagayo, para hacerle una pinche remodelación. No ha podido, con todas las regulaciones que hay, no ha podido empezar la remodelación. Avanzar, porque bomberos, porque con las nuevas regulaciones de bomberos, aquella carajada es prácticamente imposible. Y eso me trae a todas las edificaciones aquí alrededor del Club Unión, donde estamos, y gracias al Club Unión por el patrocinio a este programa. Pero aquí alrededor del Club Unión, en todos los edificios del casco central, muchos de estos edificios están absolutamente abandonados porque los dueños que han querido, digamos, remodelarlos para hacer apartamentos, porque antes eran oficinas casi todas ellos, entonces quieren hacer apartamentos, etcétera, se han topado con unas regulaciones de bomberos de Costa Rica que hacen que sea imposible, materialmente imposible hacer esas remodelaciones. Entonces, todo está abandonado. Otto, quiero hacerte una pregunta porque no lo sé. Y como no lo sé, prefiero que tú me cotejes esto. Al salir del Club Unión, al frente está Correos, o sea, está el edificio de Correos. Y detrás del edificio de Correos está el edificio grande del Banco Nacional. Sí. Si nosotros nos corremos un poquito de Banco Nacional, encontramos el Banco de Costa Rica, que es un edificio más pequeño. Yendo hacia el sur. Yendo hacia el sur. Y si yo cruzo, vamos a decir, a la izquierda y estoy en la Avenida Segunda, puedo ir a ver los edificios de la Caja. No, está el Popular y está el de la Caja más abajo. Y el Teatro Nacional a la izquierda. Y el Teatro Nacional. Y si me voy más abajo, tenemos el Parque de la Democracia, tenemos acá el Museo de Jade, la Asamblea Legislativa y luego la Corte. Y atrás de la Asamblea Legislativa tengo el edificio del INS. Y es que la Corte, digamos, te estoy hablando de estos edificios. Yo no me acuerdo, Otto, yo tengo 20 años, es más, 20 años cumplo dentro de 2 semanas aquí, o sea, 20 años en el país. De haber llegado a Costa Rica. Entonces, ya todo esto ya estaba construido. Sí, así es. O sea, ya estaba. ¿Hace cuánto te acuerdas tú, si te acuerdas, ¿no? Quitando la Asamblea Legislativa, por supuesto, el cubo ese, me acuerdo cuando lo construyeron. El resto de las cosas, ¿hace cuánto fueron construidas? Eso fue. Estamos hablando. Yo viví muchos años aquí en el puro centro de San José. Yo vivía aquí cerca del parque del zoológico, de Simón Bolívar, aquí en Barrio Mon. Aquí viví 18 años. Y me acuerdo que a finales de los 60, yo tenía 10 años, a finales de los 60 ya estaban, a principios finales de los 60, principios de los 70, la construcción de esos edificios. Esa es la cantidad de años que tienen esos edificios. Y lo peor es que desde entonces dice uno, bueno, ¿por qué del lado de Romor se están construyendo esa cantidad de torres y edificios verticales que tenemos allá, y aquí el casco urbano está tan abandonado? Muchas de las oficinas se fueron fuera del casco urbano, y entonces esto es un área de abandono. ¿Cómo recuperar eso? Pasa por independizarnos, volviendo al tema, independizarnos de muchas de estas regulaciones absurdas. Señoras y señores, vamos a la segunda pausa del programa y ahora sí a responder la pregunta del programa de hoy. 204 años, ya estamos independizados aquí en Costa Rica. Pausa y volvemos aquí a Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, a Doble Nudo.
pasa tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro. Francisco de Quevedo. Señoras y señores, bienvenidos aquí a su tercer bloque del programa de hoy de Doble Nudo. Por supuesto, recordarles que este programa, al igual que los últimos 3 años y 7 meses, podríamos decirlo así, ya pasamos los 3 años y medio, están todos colgados en la página del señor Otto Guevara Good, este humilde servidor Daniel Suchar Sommer, por supuesto la página oficial de A Doble Nudo en todas las redes sociales, ya sea el programa completo o reels o shorts o cortos videos pequeños del programa, y también recordarles que el programa queda grabado para que usted también lo pueda escuchar en Apple Music y en Spotify. También el programa está pasándose en vivo tanto en Canal 38 en OPA y la cadena de Telered, así que ya lo sabe, cualquiera de todas estas plataformas usted puede conseguir este programa y todos los programas de A Doble Nudo para que los pueda repasar. Otto, somos independientes, vamos a ver. Somos independientes en el sentido de que sí, tenemos nuestra constitución, nosotros nos regimos por una constitución, con sus pros, con sus contras, estamos molestos, no estamos molestos, tenemos la sala cuarta, la sala tercera, la sala segunda, la sala primera, Poder Judicial, y digamos que nosotros mandamos en estos 52.000 kilómetros cuadrados, somos independientes, somos autónomos, vamos a decirlo así, desde ese punto de vista. Y aquí espero que yo haya aprendido en estos 3 años y medio un poquito de temas de leyes contigo acá. Pero todavía tenemos una mentalidad donde hay barreras que tenemos. Y no estoy hablando de las arancelarias, estoy hablando más bien las no arancelarias, las que a veces nos ponen justamente una pared para poder seguir avanzando y nos enamoramos de la pared. Que yo creo que ahí es donde está el problema, cuando te enamoras de la piedra, que tú dices, ay sí, no te preocupes, que no va a pasar nada. Y yo creo que ahí sí estamos, Otto, manteniendo dependencia en algunos sectores en los cuales les da miedo la independencia, les da miedo la libertad. Sí, de hecho hay un libro que recomiendo a la gente leer que se llama El miedo a la libertad. Sin querer queriendo, Eric acá Fromm. Sí, El miedo a la libertad. Y hay gente que efectivamente, de alguna forma, le trasladó a una entidad jurídica, que es el Estado, responsabilidades que le son propias. El jueves pasado hablábamos sobre el tema de la educación y de quién era la responsabilidad, si el Estado, vos hablabas de la sociedad, yo diría de los padres de familia, o sea, la familia, las personas, los individuos son responsables de la educación. Pero en algún momento dijimos, no, que lo haga el Estado. Y luego, ¿qué tal otra cosa? La haga el Estado. Y entonces los gobiernos locales empezaron a trasladarle competencias al Estado, al gobierno nacional. Y entonces cuando empezamos a darnos cuenta, el Estado empezó a acumular más y más competencias. Y eso se dio desde mediados del siglo pasado hasta la fecha. Y entonces las personas perdieron la capacidad de volar. O sea, casi que se empezaron a cortar las alas y empezaron se castraron las iniciativas, los sueños, el pensar en grande, por ese temor a tomar decisiones y cuando uno toma decisiones hay un riesgo de que no le vaya tan bien. Entonces, todo eso, el trasladarle responsabilidades a una entidad jurídica que es el Estado, nos ha jodido. Entonces ha habido un enamoramiento del Estado. Entonces no queremos independizarnos del Estado. Entonces la educación tiene que manejar el Estado, la salud tiene que manejar el Estado, el Estado o las instituciones, la Caja Costarricense de Seguro Social, el MEP, etc. No nos imaginamos una sociedad sin ese rol tan protagónico del Estado. Bueno, te voy a contar que justamente ayer estaba yo visitando un cliente mío y me estaba contando, estábamos hablando, y él me dice, Dani, ¿tú sabes lo que es un palomar, no? Él es neogranadino, colombiano de nacimiento, y me dice, es que un palomar es la crianza de palomas, ¿no? Y yo le digo, ¿pero qué tiene que ver? Me dice, tú puedes criar a las palomas de tal forma que la paloma no vuele. O sea, no huele, digamos, no se salga justamente de esa casa. ¿Cómo se hace? Bueno, tú agarras una paloma, le envuelves las alas y la dejas 3 meses y le das comida todos los días.
Luego le cortas el tape, ¿no? La cinta adhesiva, y las alas las tiene. Pero como ella se acostumbró a tener su comida todos los días ahí, se dio cuenta que no necesita volar. Así me está explicando este amigo. Claro, yo me pongo a pensar, al final es justamente cómo te enamoras de algo que simplemente por la forma en la que rutinariamente, frecuentemente te sientes cómodo, y que de repente cuando tienes la posibilidad de salir, tú dices, no, mira, yo la verdad prefiero no ser libre. Aunque no me lo creas, Otto, existen algunas personas que cuando cumplen su condena en la cárcel y los dejan en libertad, hay gente que dice que no quiere salir. Él dice, yo prefiero estar aquí encerrado, tengo mis 3 comidas y sencillamente no tengo que hacer más nada. Porque si salen, definitivamente quedaron libres, pero no tienes el sustento, tienes que ir a bretear. Entonces estoy haciendo estas analogías para ver, demostrar, catalogar, ilustrar que seguimos teniendo todavía una dependencia de muchas cosas, o que una parte de la sociedad costarricense sigue pensando en que la libertad no es el camino, es simplemente un agotamiento, me van a sacar de mi zona de confort. Y yo creo que por ahí sigue siendo una independencia todavía mixta, se podría decir así, mixta, donde existe una Costa Rica que es autónoma, pero su gente adentro es donde hay esta, vamos a decir, paleta de colores, donde muchos le da miedo la elección de la libertad. Sí. Y en ese entorno en el que vemos que hay muchas cadenas. Decíamos ese enamoramiento con las entidades del Estado, una es la Caja Costarricense del Seguro Social, pero otra es, de alguna forma, un temor a la iniciativa de algunos en el sector privado que pudieran eventualmente hacer proyectos exitosos, aunque nos beneficiaran a todos. Vos hablabas anteriormente de que aquellas personas a principios del siglo pasado, cuando se animaban a hacer ese ferrocarril que iba hasta el Pacífico con puentes y todo, lo hacían para beneficio de toda la sociedad, obviamente para beneficio del sector cafetalero que estaba exportando, para ciertos grupos que se iban a beneficiar más tal vez de la posibilidad de comercio, pero eso iba a mejorar el entorno para todos. Ahora, menciono esto porque decís, vos sabes que es prohibido en Costa Rica hacer un aeropuerto privado, el aeropuerto internacional privado. Hay una ley que dice que usted no puede hacer una pista de más de 1000 metros, más de 1 kilómetro. Y para tener un aeropuerto internacional vos requerís más o menos de 1800 a 2400 metros, o sea, casi 2,5 kilómetros de una pista. Entonces, básicamente se hizo para que ningún particular lo hiciera. Entonces, el Estado, por un lado, no te da el hacha, no te presta el hacha, pero tampoco corta leña por su lado. Entonces hoy estamos detenidos con inversiones que se podrían hacer y el sector privado podría hacer por las ataduras mentales, porque es pecado por parte de muchos sectores de la sociedad, es pecado que el particular, que alguien, un privado, haga una obra de infraestructura de esa envergadura, como lo hicieron en República Dominicana, por ejemplo. Justamente te iba a hablar del aeropuerto de Punta Cana, que estamos hablando del de Punta Cana, ¿no? Te iba a hablar de ese, porque ese es el mejor ejemplo de un dinamismo con inversión privada, con una visión donde sí, Oscar de la Renta y el señor Julio Iglesias, sí, tuvieron su inversión y la apostaron y tienen una tajada, no te lo voy a negar. Pero ¿qué pasaba en Punta Cana hace 60 años? Cuando era simplemente un pueblito ahí escondido en la última parte de la isla. Hoy, todas las personas que están en el pueblo de Punta Cana tienen ingresos o fuentes de ingresos porque vienen
de una u otra forma de la hotelería que está instalada ahí y que no son 3 hoteles ni 4 habitaciones, son un montón de resorts. Se ha hecho un polo de desarrollo que ha generado también una distribución de la población de Santo Domingo, se traslada a vivir una gran cantidad de gente en esa zona de Punta Cana por la gran cantidad de puestos de trabajo que genera esa actividad económica. Entonces todos viven mejor. El Estado también de República Dominicana cobra más impuestos, los impuestos de llegada de los turistas o lo que fuera, los impuestos de la renta de las actividades económicas que se dan. Entonces vos ves a República Dominicana en estos momentos creciendo como sociedad, como economía, a un ritmo interesantísimo. Mira, hay una cosa, me acuerdo como hoy, que en las mesas multisectoriales del año 2020, noviembre de 2020, entre todas las cosas que habían sucedido ahí, se habló de terrenos ociosos. ¿Tú te acuerdas? Sí, claro, terrenos ociosos del Estado. Del Estado. Entonces uno se pone a pensar, recordemos que el Estado es una E mayúscula, un Estado donde todo, y hay terrenos, Otto, que no están haciendo nada, son ni presta el hacha, ni pica, ni a comer. Sí. Están ahí, sin hacer nada, que se pueden generar riqueza de esos terrenos. Ojo, no estoy poniendo aquí en telejuicio si lo van a regalar, si los van a donar o si los van a vender, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que barco parado no gana flete, o sea, terreno sin arar no gana flete. Entonces, si ahí están los terrenos, ¿por qué nosotros como Estado hemos fallado en darle la vuelta a los terrenos? Hay personas que te dicen, mira, yo con ese terreno puedo hacer, no sé, voy a decir una tontera, puedo hacer un puerto. Con este terreno puedo hacer un polo turístico, porque obviamente hay muchos que están allá con la que te gusta a ti de Moín para arriba, la Barra de Colorado, y todo lo que a ti te encanta, ¿no? Pero hay otros terrenos donde se pueden hacer escuelas, otros terrenos donde tú puedes hacer un hospital, y ahí anda, aquí tú puedes hacer un montón de cosas. ¿Por qué seguimos teniendo la atadura de ver qué hacer con unos terrenos que no están haciendo nada? No estoy diciendo que hay un edificio que está ocioso, no, esto es una cosa que está pelada y que no le estamos sacando jugo. Barco parado no gana flete. Y la gente se está acostumbrando al barco parado. Y ese es un problema que tenemos hoy en el país, en ciertos sectores de la población, que es el resentimiento social, la envidia, la serruchada de piso, la desconfianza. Entonces no queremos que la gente, el sector privado, invierta en cierta zona. Dice, no, eso nos pertenece a todos. Entonces preferimos que eso esté ocioso a que genere alguna actividad económica de la cual obviamente se va a beneficiar a esta persona, pero al incorporar o al convertir un terreno ocioso en una actividad económica que genera puestos de trabajo para las personas que están trabajando allá, pero también para que los bienes o servicios que se produzcan vinculados a ese activo ocioso nos benefician como un todo. Entonces, esa es un poco la mentalidad que hay que cambiar. Lo mismo tiene que ver con los recursos naturales. Tenemos en el subsuelo una cantidad muy grande de oro en la zona de Cruzitas. Y no solo los Cruzitas, sino todo el distrito de Cutris, de San Carlos. Y entonces, por no tomar una decisión valiente, llegar y decir, vamos a explotar en una forma sostenible, racional, formal, vamos a explotar el oro en toda esa zona, y con las regalías que vamos a obtener como Estado, vamos a darnos una gran cantidad de obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de todos. Vamos a también hacer un fondo soberano para garantizarle a los viejitos de Costa Rica una pensión digna, por ejemplo, como sucede en Qatar o como sucede en Noruega, como sucede en otros países. En lugar de hacer eso, estamos viendo el desmadre que está pasando allá y todavía grupos levantando la voz, oponiéndose a la posibilidad de explotar el oro o el gas natural que tenemos. Entonces importamos hidrocarburos, salen dólares de Costa Rica a pagar los hidrocarburos cuando tenemos gas natural en Costa Rica. Otto, te voy a dejar una pregunta. Año 2010 yo estaba dando clases de finanzas internacionales, no se me olvida, y yo leí un artículo de opinión interesantísimo al cual te voy a poner solo el titular. Vamos a ir a la pausa y volvemos. ¿Qué vale más? ¿5.000 lapas volando o 5.000 empleos generados? Eso estaba destinado hacia Pérez Celedón. Pérez Celedón, ¿qué prefieres? Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
que pasa tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro. Francisco de Quevedo. Señoras y señores, aquí estamos llegando, no es una entrevista que estamos haciendo, es un spoiler que les estoy trayendo porque a partir del 1 de octubre, sí, ADN a doble nudo, vamos a estar teniendo una serie de entrevistas para que usted también informado tenga el tema de las elecciones en Costa Rica 2026, así que ya sabe que a partir de octubre también vamos a tener este tipo de programas, este tipo de segmentos para que usted pueda nutrirse y poder, por supuesto, ir, vamos a decir, teniendo el conocimiento de todo lo que está pasando en esta contienda electoral de cara a las elecciones la primera semana de febrero. Otto, el artículo hablaba sobre la creación de 5.000 puestos de trabajo, pero que hay gente que no quiere porque prefiere las 5.000 lapas volando. Las 5.000 lapas volando en Costa Rica, para los que no conocen eso, es una especie de pajarraco lindo, bellísimo, que en otros países se le conoce como la guacamaya, ¿no? O papagayo, ¿no? Pero bueno, aquí se le conoce como lapa. A ver, la cosa es que había que apiarse es cortar una cantidad de terrenos donde se suponía que habían 5.000 lapas. Y uno decía, pero hay 5.000 personas sin empleo. ¿Qué prefieres? Y bueno, y obviamente están las dos vertientes. Pero seguimos teniendo una dependencia. O sea, ¿qué quieres? O nos quedamos con las lapas o generamos 5.000 puestos de trabajo en Pérez Celedón, que es San Isidro General. A ver, ¿qué se puede? En ese momento, esa discusión, si mal no me acuerdo, se dio con el tema de Cruzitas, porque se hablaba de que había que cortar 100 hectáreas, era tabula rasa, había que arrasar con 100 hectáreas, y en esas 100 hectáreas habían almendros de montaña, muchos almendros, que es uno de los árboles de los cuales se alimenta el alapa verde, ¿ah? Y resulta que se empezó a dar esa discusión sobre si las lapas o los puestos de trabajo, etcétera. Y entonces uno básicamente, yo molestaba a alguna gente que me preguntaba sobre el tema y les decía, mire, ustedes del todo definitivamente no conocen la zona donde va a estar Cruzitas. Porque Cruzitas está pegando prácticamente con Nicaragua. Y no solo con Nicaragua, con el Caribe nicaragüense. 2/3 partes de Nicaragua es montaña en la zona caribeña. Esas lapas no necesitan pasaporte para ir a alimentarse a los almendros que hay ahí a la vuelta, ahí en los bosques de Nicaragua o en los otros bosques en Costa Rica también. Entonces, no me salgan con la retórica de que al quitar estos almendros se iban a desaparecer esas lapas. Porque no funciona de esa manera. Entonces, porque además, como parte de la responsabilidad ambiental de los que iban a explotar ese yacimiento de oro, estaba el hacer una compensación ambiental. Y la compensación ambiental era agarrar, 10 veces ese tema, 1.000 hectáreas y donárselas o comprarlas y ponerlas al servicio de la naturaleza, amarrando, haciendo o fortaleciendo corredores biológicos para mejorar precisamente la biodiversidad del país. Pero nuevamente, el poco entendimiento de cómo opera eso, los prejuicios, los temores y la falta de valentía de quienes toman decisiones nos tienen en estos momentos en el peor de todos los mundos. Te voy a contar cuál fue mi análisis. Como estábamos en finanzas internacionales, hicimos un análisis financiero. Financiero. ¿Cuántas personas viajan? Bueno, como estábamos poniendo el ejemplo de Pérez Celedón en San Isidro, bueno, ¿cuántas personas llegan al año a Pérez Celedón a ver las lapas? ¿Y cuánto? Y bueno, y vamos a sacar la cuenta. ¿Cuánto cuesta la pernoctada? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto va a hacer lo otro? Y bueno, señores, no te dan los números. No te dan los números. Si usted tiene la posibilidad de brindar puestos de trabajo, generas toda una sinergia que la necesita Pérez Celedón, que la necesita Limón y que la necesita San Carlos y que la necesita Punta Arenas, y si nos vamos por todos lados, ahí lo necesita todo el mundo. Y yo coincido justamente con ese análisis que acabas de decir, que no es que se fueron los almendros y las lapas se fueron a Marte, ¿entiendes? Ellas se van simplemente a mover un rato para acá, porque a veces satanizamos de que si tú estás utilizando un espacio de terreno para generar una sinergia económica o financiera, la gente cree que se murió el país.
a nivel biológico, a nivel ambiental, a nivel forestal. No es así, Otto, eso no es así. Y es que volvemos al punto de el primer bloque del programa. Había gente en 1900 que tuvo la visión de hacer los ferrocarriles, que tuvo la visión de hacer el Teatro Nacional. Acá están las visiones. Y las visiones te llevaron a tener una población, mira, que creció en Costa Rica. Nosotros tenemos en el 2025 la responsabilidad de seguir creciendo responsablemente. Nadie te está diciendo que vas a empezar a quemar por todos lados, pero no es ponerle trabas. Vuelvo a repetir, enamorarse de la barrera otra vez, como si con la barrera ya eso hiciste todo. Te pongo un tema mucho más dramático para ejemplificar el nivel de estupidez en el que se ha llegado acá por parte de algunas personas que se oponen a la explotación del oro en aquella zona, porque dicen, es que se van a cortar 100 hectáreas para poder hacer la minería a cielo abierto. Ok. Y resulta, uno llega y les dice, vean lo que acaba de suceder en Lomas de Barbudal, que es una reserva biológica que tiene el nivel de protección igual a la de un parque nacional. Aquella zona de Cruzitas no es ni reserva biológica ni es parque nacional, es propiedad privada. Este otro tiene categoría de parque nacional, que es intocable. Aún así, en la Asamblea Legislativa se aprobó una ley para aplicarle tabula rasa, o sea, para eliminar 400 hectáreas de Lomas de Barbudal, que es conocido a nivel mundial como el parque de mayor biodiversidad en insectos, y estuvieron de acuerdo los diputados y los grupos ambientalistas, no dijeron ni cuyo, y 400 hectáreas las van a inundar para hacer un lago. Pero como es el Estado haga lo que le dé la gana. Aquel, como era un particular, no le permitimos que lo haga. ¿Ves la hipocresía que hay? Todo el Estado, usted puede hacer lo que sea, esa entidad jurídica. Si es un particular y alguien va a ganarse una plata, eso se sataniza y eso es pecado. Bueno, y esa es parte, se sataniza y se busca, sí, y se quieren penalizar y todo. Y eso es parte de la mentalidad, de la cual nos tenemos que independizar, porque esa mentalidad nos tiene de verdad encadenados al subdesarrollo. Y es que el subdesarrollo te pasa una factura en un año, en 2 años, en 3 años, que en los otros países se hacen más rápidos, porque hoy no tienes la ventaja cuando tenías la electrificación y que nadie la tenía, estabas tú solo. Pero es que ahora todos tienen electrificación y todos tienen inteligencia artificial y todos tienen educación y todos le quieren vender a Estados Unidos y tienen muchas cosas. Pero si no te mueves rápido, la competitividad te va a dejar por fuera en esta carrera que la gente hace. A ver, nosotros acá en Costa Rica tenemos 5 competidores claramente definidos y que son los mismos 5 países que tenemos aquí en Centroamérica, ¿no? Y América Central con Panamá. Sí. Los tenemos. El inversionista llega a Otto y si se da cuenta que es todo un viacrucis, ¿sabes una cosa? Agarra sus vainas y se va. Sí, ve el tema eléctrico, hablando de inversionistas. Dice, bueno, pues que ustedes en Costa Rica están cobrando muy alto por electricidad y tenemos otros países ahí en la región que están permitiendo que el sector privado invierta en generación eléctrica, por ejemplo El Salvador. Y ustedes en Costa Rica tienen limitaciones para que el sector privado invierta en electricidad, porque el que tiene que hacer eso es el ICE. Y si no lo hace el ICE, estamos jodidos, man. Entonces, esa mentalidad es la que hay que cambiar. Por eso te digo que aquí es donde nos damos cuenta que la independencia de 204 años, sí, puede ser jurídica y puede ser que no estamos pendientes de Europa o de España. Pero a nivel nacional, señoras y señores, es donde tenemos esa cadena claramente y gruesa, con algunos pensamientos que no nos están dejando ser ni competitivos, ni estamos avanzando, y estamos pensando como si estuviésemos en el siglo XV, cuando llegó Colón aquí. Entonces, nosotros deberíamos estar avanzando mucho más rápido, no temerle a la libertad. Ojo, no es libertinaje, que eso lo hemos dicho 3.000 millones de veces, lo hemos dicho aquí en el programa. Una cosa es libertad y otra cosa es andar a la libre haciéndole violando los derechos de otras personas y cosas de eso. No estamos de acuerdo. Lo que estamos aquí es prevaleciendo de que haya la menor cantidad de ataduras, la menor cantidad de barreras, la menor cantidad de cuellos de botella, como te quieras llamar, para avanzar como país, porque al final
la independencia es aquí. Acá, Otto, aquí. Y es que pasó en la época, como te decía, de los esclavos, en lo que me dijo el amigo mío el palomal que si le quitaba el tape o la cinta adhesiva, la paloma no se va. Como te decía anteriormente, hay personas que salen de la cárcel y vuelven porque prefieren estar aquí que allá afuera. O sea, eso es lo que es claramente del programa de hoy, que tenemos que buscar la forma de que quitemos esos nudos, aprovechando el programa, para que la gente pueda ser más libre a la hora de poder competir y de competir sanamente. Sí, y nada más, lo único que hay que hacer es repasar en la historia reciente cuando se han recuperado espacios de libertad y las personas luego han dicho, a la pucha, pero qué bien se siente. Mira, los servicios han mejorado dramáticamente con libertad. Y cuando alguien plantea la posibilidad de regresar al pasado, dicen que no, y me refiero a las telecomunicaciones, especialmente en telefonía celular. Antes solo había un único proveedor, y la discusión que hubo en Costa Rica sobre el tema de si se abrían las telecomunicaciones para que operadores privados pudieran brindar servicios de telefonía celular en el país fue de locos. Es más, tuvimos que ir a un referéndum, quedó la votación casi 50-50, finalmente pasó porque mucha gente igual enamorada del Estado, solo el Estado podía brindar servicios de telefonía móvil. Espérate un momento, ¿qué pasó en el año 92, 93 y 94 en Costa Rica? Yo sé que muchos de ustedes que nos están viendo eran muy jóvenes. Yo era muy joven, tenía 14 años de edad, pero eso no me exime a mí a saber de que la apertura bancaria, ¿no?, de los bancos en ese momento, que todos no se podía abrir una cuenta corriente de un banco privado, no se podía abrir, solo los bancos del Estado. Ok. ¿Qué pasa hoy? Hoy, que son 35 años después, ¿qué pasa hoy? Hoy tienes 66 instituciones, más o menos 65, que te dan y te brindan oportunidades que le está generando una gran cantidad de empleos a un montón de gente. Y bueno, y como ya mencionamos que cerca del Club Unión está el Banco Nacional, está el Banco Popular, está el Banco Costa Rica, los tres bancos, vamos a decir, más fuertes del Estado. Ajá. Ellos están y siguen ahí en competencia. Y cuando hay un problema con esos bancos, una torta del banco, es por un tema de decisión, no por el banco en sí. Ahí están los bancos generando empleo, generando sinergia, haciendo sus inversiones, y lo acompañan otra gran cantidad de mutuales, cooperativas y bancos comerciales, fondos de inversión. Ahí está todo el mundo que genera sinergia. Es más, te dejo a ti, ¿y los seguros? Sí, los mismos seguros. En aquella época, la época del TLC y la lucha que se dio para ganar en el referéndum el sí al TLC, con lo que eso conllevaba, que era la apertura de telefonía celular, pero también la apertura de seguros, porque desde principios del siglo pasado un presidente dijo, no, va a haber monopolio en los seguros comerciales y solo el Estado puede brindar seguros. Aquellos que planteábamos la posibilidad de que nos permitieran tener libertad de escoger la empresa aseguradora con la cual asegurar nuestros bienes o nuestra vida, nuestra salud, decían que eran locos. Bueno, finalmente se aprobó el TLC, se aprobaron las leyes de implementación, una de ellas la apertura del mercado de seguros. Hoy hay 13 otras compañías vendiendo seguros y nadie está planteando hoy decir, a la pucha, no, volvamos a la época del monopolio en seguros, o volvamos a la época del monopolio en materia de telefonía celular. Entonces, con esos ejemplos recientes, yo todavía no entiendo por qué todavía hay personas aferradas a que el ICE debe ser el único y principal proveedor o generador de electricidad en el país, o que el Estado a través de la caja sea el único proveedor de servicios de salud o de manejo, administración del supuesto seguro de enfermedad y maternidad. Entonces hay cadenas, y lo mismo en educación, que sea el Estado que tenga que gestionar cada uno de los centros, 5,000 centros educativos públicos del país. Todo eso, esas cadenas debemos dejarlas de lado, las cadenas que tienen que ver con no explotar nuestros recursos naturales, y cuando hagamos eso vamos a disfrutar de esa independencia que nos permita desarrollar todo el potencial individual, familiar y como sociedad. Señoras y señores, ven, aquí también tengo otra vez el micrófono de doble nudo, aquí con el de las dos caras, ¿no? Acá estamos Otto y yo en este micrófono, el cual le da la bienvenida a ese programa, a esos segmentos que vamos a tener a lo largo de octubre, noviembre, diciembre. Ahí están las caras, ahí lo están viendo, ese mismo el que se está replicando en el micrófono. Y bueno, y
Estamos llegando aquí al final del programa y esta pregunta, al igual que otras preguntas que hemos ido recopilando y que han salido y han germinado en cada uno de estos programas, son aquellas preguntas que a los candidatos presidenciales que optan para la presidencia entre el 2026 y 2030, esas serán las preguntas que vamos justamente a plantearles, Otto. ¿Usted cómo ve esa independencia de 204 años ahí para tu podcast de Libres para Elegir? Libres para Elegir, y aquí también lo vamos a tener. Le vamos a preguntar a cada uno de ellos, o a los que nos quieran abrir las puertas, por supuesto, ¿qué opina sobre esa independencia de 204 años? Vamos aquí al final del programa, por supuesto, a agradecerles a todos ustedes que hayan estado con nosotros y, por supuesto, Otto, muchísimas gracias. Gracias a vos, Daniel, y gracias a ustedes por su sintonía una vez más, una semana más, y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en otro programa más de A Doble Nudo. Chao, chao. Chao, chao.